Mil bendiciones, muy buenas tardes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church aquí en Phoenix, Arizona, les doy las más cordiales de las bienvenidas a todos ustedes a este espacio de meditaciones diarias. Hoy estamos meditando en lo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Hoy vamos a terminar en este capítulo 5 que nos ha traído gran bendición. Hemos meditado y analizado conceptos, principios que Dios establece en su palabra. Vemos cómo de manera histórica y de una manera muy práctica Dios nos deja principios para desarrollarnos como sus hijos en esta vida. Le mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Hermana Silvia, un fuerte abrazo. Antonio, mi hermano legendario, mil bendiciones. Qué bueno que estás aquí conectado. Un fuerte abrazo a todos. Mi esposa también te mando un fuerte abrazo, amor, mil bendiciones. Qué bueno que estás conectada y siempre apoyando. No alcanzo a ver a todos los que están conectados, pero quiero decirles que conforme ustedes se vayan conectando, pueden ir compartiendo este video. De esta manera podemos ser un canal de bendición para otras personas. En lo personal, he sido muy bendecido de poder encontrar la practicidad de estos principios. En la medida en la que hemos estado meditando estos 5 capítulos, hemos descubierto principios prácticos que nos ayudan a poder enfrentar el diario vivir. Lo hemos estado comentando, ¿verdad? Ninguno de nosotros estamos exentos de enfrentar situaciones que vayan en nuestra contra o incluso que puedan retar nuestra fe. ¿Qué es lo que vemos que estaba sucediendo en el contexto histórico de esta carta? Pablo escribe esta carta, la cual se conoce como la Carta Magna de la Libertad del Evangelio. Y pues hemos aprendido lo que es la libertad. Hemos aprendido el significado del Evangelio. Hemos aprendido el significado de la ley, del pecado, de la muerte, de la vida. Y durante todos estos capítulos, 5 ya capítulos, tenemos más de 100 versículos que hemos analizado detenidamente. Hemos visto cómo Dios nos ha hablado de una manera práctica. Mil bendiciones, Gloria Evelia. Qué bendición verla acá. Dice, hola, Pastor Julio, buenas tardes. Saludos y mil bendiciones, hermana. Hermana Trini Fuentes, qué bendición verle también. Un abrazo a todos en casa. Y bueno, es momento también para comentar que puedes compartir este video con tus familiares, con tus amigos, en tus redes sociales. Ponle nada más ahí share o compartir y de esa manera podemos llegar con este mensaje de esperanza a más personas. Quiero comentarles que este espacio lo hemos creado, lo hemos generado de manera intencional para poder convertirnos en un canal de bendición. El simple hecho de nosotros ser expuestos a la palabra de Dios nos trae bendición. El simple hecho de abrir la palabra de Dios, leerla no como un libro normal, sino como un libro transformacional. El hecho de exponer nuestras almas y nuestros espíritus nos trae bendición, manifestada de distintas maneras. Habrá para algunos que requieran, no sé, de una palabra de consuelo, de una palabra de ánimo. Habrá quienes probablemente puedan encontrarse en una situación difícil en donde es tiempo de tomar decisiones. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para poder actuar en nuestras vidas de una manera que nos dirija conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, amigos que nos puedan estar viendo o escuchando, es tan importante que abramos la palabra de Dios, la leamos no con ojos naturales, sino que la leamos y permitamos que las verdades y los principios que existen dentro de ella penetren en nuestras vidas.
Hay cosas que el ser humano no puede hacer por sí solo. Y es ahí en donde radica la diferencia. Es ahí en donde podemos estar patinando, ¿no? En el tratar de hacer las cosas de nuestra propia perspectiva. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, algo sobrenatural sucede, que nuestra fe es alimentada. Y entonces podemos ver las cosas desde distinto ángulo y desde distinta perspectiva. Hoy vamos a cerrar este capítulo número 5, precioso capítulo 5. El capítulo 6 básicamente se convierte en un capítulo de exhortación. En un capítulo en donde el apóstol Pablo cierra su discurso de 5 capítulos, en donde ha dejado ver que en el caminar cristiano nos podemos encontrar con distintas barreras, las cuales retan nuestra fe. Y son estas barreras las mismas que nos encontramos hoy en día. Hoy en día nos encontramos con una serie de situaciones y circunstancias que pueden estar retando nuestra fe. Y la palabra de Dios precisamente se convierte en esa directriz. Dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara no puede alumbrar más allá, una lámpara normal, ¿no? Una lámpara de mano no puede alumbrar más allá de 2 o 3 pasos que podemos dar cuando hay una oscuridad densa. Nosotros estamos viviendo en situaciones, en circunstancias de oscuridad densa. Y la palabra de Dios representa esa lámpara para poder dar paso a paso en el caminar de nuestras vidas. Pero no solo eso, sino que también ilumina nuestro camino. No sé si en alguna ocasión has ido manejando por carreteras tan oscuras, con una oscuridad tan densa, que usted tiene que poner lo que conocemos como las luces largas o las altas, ¿no? Para poder ver cuando viene una curva. Y más cuando hay un camino en donde no hay señalamientos. En la vida es lo mismo. En la vida nos vamos a encontrar con señalamientos. Va a haber situaciones que nos van a ser como un señalamiento en nuestras vidas para poder saber si hay que dar vueltas, si hay que continuar, si hay que ir más despacio. Pero va a haber momentos en nuestra vida en donde pareciera ser que no hay señalamientos. Y ahí es donde entra la verdad de la palabra de Dios a alumbrar nuestro camino. No solamente representa una lámpara para nuestros pies al dar paso a paso, sino que ilumina nuestro camino también, para poder tener una perspectiva y un panorama mucho más amplio de lo que sin la luz lo puedo tener. Así es de que yo te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 5 de esta carta que escribe el apóstol Pablo, y vamos a leer los últimos 2 versículos. A partir de mañana vamos a entrar en el capítulo 6, pero hoy vamos a cerrar este capítulo 5 de una manera, creo yo, magistral. Lo que termina diciendo en este capítulo 5, el apóstol Pablo nos motiva, nos alienta y nos da dirección. Capítulo 5, versículo 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Estas son palabras bastante fuertes. Estos son los últimos 2 versículos que encontramos en esta carta. Mamita, te mando un fuerte abrazo, 1000 bendiciones. Qué bueno que estás conectada. Parece, sí, aquí está también mi hermano Mauricio. Saludos, Mau. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos en oración por Matt, por Mía.
por todos ustedes, los cubrimos declarando la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre ustedes, enviando ángeles, ministrando sanidad al cuerpo de Mía y de Matt, y cubriéndolos a ustedes en oración en el nombre de Jesús. Te amo, mi hermano. Al final vamos a tomar un tiempo breve de oración, así es de que si usted tiene una petición de oración, por favor escríbala aquí. Mami, te mando un fuerte abrazo. Perdóneme que me exprese de esa manera, pero sigo siendo hijo y como muchos de nosotros sigo necesitando a mi madre y a mi padre. Y bueno, aprovechando que ella está aquí conectada, te mando un fuerte abrazo, mamá. Mil bendiciones, qué bueno que estás aquí conectada. También quiero enviar un saludo especial. Ahorita en casa estábamos pasando por una situación un poquito difícil con respecto a la salud de mi esposa. Así es de que, mi amor, también en el nombre de Jesucristo, sé que ahorita acabo de orar por ti, pero yo me uno en oración junto con mis hermanos, declarando sanidad en tu cuerpo, declarando sanidad en tu hígado, declarando sanidad en todo tu sistema digestivo. En el nombre de Jesucristo, Padre, nos unimos en oración declarando que tú tomas control del organismo de mi esposa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, toca su sistema digestivo, toca su estómago, toca su hígado, su vesícula, Señor, y cualquier cosa que esté trayendo alteraciones en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, estabiliza, Señor, sus niveles de azúcar, de sal, de su presión arterial, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Declaro sanidad sobre la vida de mi esposa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguien más tiene necesidad de oración, me gustaría, por favor, si tú me lo permites, orar por ti. Ponlo aquí en los comentarios para poder orar por ti mientras avanzamos. Este espacio verdaderamente no tiene un formato. Aparte de que sinceramente soy muy espontáneo y procuro hacer conforme el Espíritu Santo me dirija. Así es de que vemos entonces que el apóstol Pablo deja aquí un precedente, ¿no? Deja aquí un precedente de cómo tenemos que vivir y andar. Y esto no es de acuerdo a las circunstancias a las que estamos enfrentando. Es decir, no dice, bueno, si te parece y te sientes bien, andemos de esta manera o vivamos de esta manera. No lo deja a expensas de nuestras circunstancias o de nuestra situación. Simple y sencillamente dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cuando yo leo esto y pienso, quiere decir que si no vivo por el Espíritu, estoy incapacitado de andar por el Espíritu. Por eso a este principio yo le puse vivir y andar. Nuestra manera de vivir tiene que ser más espiritual que natural. Nuestra manera de andar tiene que ser más espiritual que natural. Y quiero volver a repetir y a enfatizar lo que ya hemos visto en capítulos anteriores. No se trata de satanizar todo y no se trata de ver demonios en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata de vivir viendo ángeles, ¿verdad? Lo cual es probable también, ¿verdad? Pero lo que sí debemos de hacer, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que vivamos por el Espíritu. Y este por es importantísimo. Esta palabra por es importantísimo. Porque si no vivimos por el Espíritu, vivimos por la naturaleza de nuestra carnalidad. Quiero
decirles a aquellos que probablemente no tuvieron oportunidad de ver el capítulo de ayer vimos cómo es la manifestación de los deseos de la carne. ¿Cómo es la manifestación? Pero no solo eso. La palabra de Dios nos dice de la manifestación y la práctica. Una cosa es que haya manifestaciones en nuestra naturaleza carnal, pero otra cosa es que las practiquemos. Y para poder evitar la práctica necesitamos vivir por el Espíritu, por medio de ese ámbito espiritual al cual no tenemos acceso de manera natural. Cuando solamente vemos las circunstancias de nuestras vidas de una manera natural, perdemos de vista lo que espiritualmente se está moviendo. Recuerdo que hace algunas semanas mi esposa y yo platicábamos con respecto a actitudes que estaba viendo en casa y de inmediato tomamos acciones pues naturales, pero que tenían una implicación espiritual. A veces una corrección tiene que estar acompañada de una oración. En ocasiones, detenernos tiene que estar acompañada de meditar. A veces accionarnos tiene que estar acompañado de tiempo invertido en la palabra de Dios. Es decir, todas las acciones que llevemos a cabo tienen que tener una implicación espiritual. Tenemos que vivir por el Espíritu para poder andar también por el Espíritu. Y aquí establece un principio maravilloso que quiero compartir contigo. No podemos pretender andar. En otras palabras, no podemos pretender hacer sin verdaderamente ser. Para poder hacer, yo tengo que ser. Y si yo me enfoco solamente en el hacer y pierdo de vista el ser, entonces poco a poco corro el riesgo de caminar conforme a mis deseos naturales y carnales. Por eso este principio nos establece una ayuda en nuestras vidas para poder detenernos y sí ver de manera natural lo que está sucediendo en nuestras vidas, pero también observar el ámbito espiritual. A veces las situaciones que enfrentamos nos llevan o nos deben de llevar a buscar de una manera intensa a Dios en oración, en lectura de la palabra, para poder discernir lo que espiritualmente está sucediendo. Para que algo natural se manifieste es porque en lo espiritual ya hubo un motor. Es decir, en términos de física, a toda acción corresponde una reacción. En términos espirituales, a toda manifestación natural le antecede una manifestación espiritual. Lo que vemos, las manifestaciones que vemos de manera natural vienen propiciadas por algo que ya se activó en lo espiritual. De tal manera que cuando observamos la manifestación física y natural, le antecede espiritualmente algo que probablemente el Señor esté permitiendo para que usted y yo aprendamos a discernir. La palabra de Dios habla de los 200 entendidos en los tiempos. Una enfermedad, un quebranto económico, un quebranto sentimental o emocional, un endeudamiento. Cualquier situación adversa que podamos estar enfrentando en estos momentos es una oportunidad para poder discernir lo que espiritualmente está sucediendo. De manera natural, bueno, si tenemos un quebranto financiero de manera natural, a lo mejor vamos a decir, tengo que ser mejor administrador.
Pero de manera espiritual hay algo más de fondo. Y así con cada una de las situaciones de nuestras vidas. Todas y cada una de las situaciones nos tienen que llevar a encontrar el sentido espiritual de lo que está sucediendo. Para poder para poder andar en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu. Para poder hacer, tenemos que ser. Sin embargo, nos vemos tentados a vivir tratando de hacer cambios, de hacer cosas, de participar, de involucrarnos, lo cual es muy bueno y necesario para nuestro crecimiento también. Pero es mucho mejor y aún más necesario que nosotros seamos entendidos en los tiempos para poder ser, lo cual nos va a empujar al bien hacer. No hay nada bueno en nosotros para ofrecer. Lo único bueno que hay en nosotros se llama Cristo. Y es el fruto, lo cual lo vimos ayer, es el fruto del Espíritu Santo, el cual se manifiesta y dice la palabra que no hay ley que someta este fruto. Así es de que el fruto, la manifestación en nuestras vidas para poder vivir y andar es el involucramiento de la dirección y guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 26. Cierra previniéndonos el apóstol Pablo, previniéndonos. Si yo pudiera estar enfrente de ustedes y yo les dijera cuántos de nosotros quisiéramos vivir y andar conforme al Espíritu. ¿Cuántos de nosotros levantemos la mano? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría vivir y andar por el Espíritu? Que es lo que nos desafía la palabra de Dios. Fíjate que la palabra de Dios no dice seamos mejores personas, sé más disciplinado, en este aspecto, específicamente en esta parte. Claro que el libro de Proverbios está lleno de disciplina, ¿no? Pero en lo que el apóstol Pablo está escribiendo para nosotros, lo cual se aplica en nuestra actualidad, es vive conforme al Espíritu para que puedas andar conforme al Espíritu. Y probablemente muchos de nosotros podamos verdaderamente en el fondo de nuestro corazón decir, ¿y cómo logro eso? ¿Cómo logro eso, pastor? Porque probablemente suene algo con un cliché muy cristiano decir, pues ora y lee la palabra de Dios, lo cual es cierto. Pero aquí nos deja la palabra de Dios algo práctico que quiero compartir contigo. Dice la palabra de Dios, no nos hagamos vanagloriosos, vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Wow! Estudié con un poquito más de detenimiento lo que es la vanagloria. Y la vanagloria tiene un contexto muy peculiar porque la palabra vano es desperdicio. Y la palabra gloria significa despliegue de los atributos de la manifestación de Dios. Despliegue de la manifestación en los atributos de Dios. Es decir, cuando decimos que la gloria de Dios llena esta casa, bueno, su paz, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Los atributos de Dios se despliegan en su manifestación sobrenatural. Esa es la gloria.
Entonces, cuando decimos que no nos hagamos vanagloriosos, quiere decir que no desperdiciemos esos atributos que Dios ha depositado en nosotros. ¡Wow! Y esto me dice entonces que a veces Génesis capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y uno de los principios maravillosos que hemos aprendido en el transcurso de esta meditación es que usted y yo hemos sido plantados en esta tierra para ser la viva imagen de Dios. Es decir, para que a través de nosotros el Señor pueda manifestar sus atributos. Su paz, su gozo, su amor, todos los atributos de Dios que comparte con el ser humano. Recordemos que hay 3 atributos que no comparte con el ser humano, que es su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia. Esos atributos le pertenecen solamente al Señor. Pero hay atributos que comparte con el ser humano, con todo hombre y mujer. Hay atributos que comparte por el simple hecho de haber sido creados a su imagen y semejanza. Y cuando nosotros venimos al entendimiento de la redención a través de Jesucristo, entonces ya no nos comportamos con la ignorancia con la cual caminábamos, sino que ahora nos comportamos con la identidad de hijos. Y como hijos sabemos que reflejamos una imagen santa y pura dada por Dios, no por nuestras obras, no por nuestros actos, no por nuestros dones, no por nuestros talentos, sino que por la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo podemos ser la manifestación de la imagen de Dios en esta tierra. Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice, no os hagamos vanagloriosos, no desperdiciemos la gloria que Dios ya ha depositado en nosotros. Y esto a mí me volteó la cabeza. Usted y yo corremos el riesgo de desperdiciar la gloria que Dios ha depositado al habernos creado a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la manifestación de esto? Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una de las cosas más difíciles que he encontrado a lo largo de estos 48 años es la interrelación personal que tenemos que llevar todos los días con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestras esposas. Aquellos que estamos casados sabemos lo dificultuoso que puede llegar a ser el matrimonio si no metemos a Cristo en la ecuación de nuestro matrimonio. Aquellos que tenemos hijos podemos saber lo dificultuoso que puede ser educar a nuestros hijos si no involucramos este elemento principal y prioritario que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. En cualquier tipo de relación personal en donde no existe la presencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, corremos el riesgo de caer en vanagloria, desperdiciar los atributos dados por Dios a sus hijos. Y la manifestación de eso es irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo está hablando, ahora quiero hablarte un poquito del contexto histórico, por qué el apóstol Pablo habla de estas 2 manifestaciones de la vanagloria. Estas solamente son 2 manifestaciones, ojo acá, son 2 manifestaciones naturales de algo que espiritualmente ya pasó. Espiritualmente empezamos a desperdiciar lo que Dios ha depositado en nosotros y lo que se manifiesta de manera natural es que nos irritamos, es que podemos caer en envidia. ¡Wow! Y esto llamó mi atención poderosamente.
porque la palabra de Dios nos está enseñando a través de lo que escribe el apóstol Pablo. Recordemos que la premisa por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta es porque había dos grupos de personas que estaban contendiendo entre sí. Había el grupo de los judíos, quienes estaban tratando de obligar a los gentiles. Ya explicamos el significado de este concepto de los judíos, los gentiles. Estos dos grupos de personas estaban teniendo contienda entre sí, porque los judíos estaban queriendo que los gentiles siguieran cumpliendo con tradiciones y costumbres, atenuando que a través de ellas encontraban la salvación. Y el apóstol Pablo escribe esta carta como una defensa, una carta magna en defensa del evangelio de la verdad. Y dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene ya valor en Cristo Jesús. Muy al principio, el apóstol Pablo dice, ya no existe judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo establece un lineamiento y un principio a los ojos de Dios. Ya no somos judíos, ni griegos, ni libres, ni esclavos, ni mujeres, ni hombres. Somos parte del pueblo de Cristo. Tenemos que vernos con los ojos de Dios, no irritándonos los unos a los otros, no envidiándonos los unos a los otros. Y si alguien tiene algo en contra de su hermano, vaya y pida perdón, dice la palabra. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y ponte en paz con tu hermano. Porque si no, ni siquiera aún nuestras ofrendas son aceptadas. Es lo que dice la palabra de Dios. En tanto esté en nosotros, busquemos la paz con todos los hombres. Sobre todo con los hermanos de la fe. Y esta retórica ha venido siendo una bendición. Esta retórica del apóstol Pablo ha venido siendo una bendición en nuestras vidas. Hemos cambiado de manera personal y de manera congregacional, y mi deseo, mi oración es que esta impartición pueda llegar hasta sus vidas, a sus congregaciones, en sus entornos. No desperdiciemos la gloria de Dios, no desperdiciemos los dones, los atributos que Él ha depositado en nosotros. Si hay alguna irritación entre alguien, bueno, busquemos la paz en tanto esté en nosotros. Asegurémonos, seamos humildes para poder recibir la instrucción del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, para poder vivir y andar conforme al Espíritu. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios, hay ocasiones en las que nos sube el nivel de compromiso, el nivel de amor, el nivel de unidad. Es la palabra de Dios la que nos dirige. Muchos de nosotros hemos declarado que es nuestra directriz, nuestra guía en nuestra manera de conducirnos y de creer. Es decir, es lo que establece nuestra manera de comportarnos, nuestra conducta y nuestra fe. Es dirigida por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí es clara, y cierra el apóstol Pablo este capítulo 5 de una manera poderosa. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Les mando un fuerte abrazo. No veo aquí peticiones de oración.
En el nombre de Jesús creemos que el Señor obra en sanidad y veremos la misericordia de Dios en su recuperación. Amén. Gracias, hermano Antonio. Gracias. Gracias. Sandra Galván, mil bendiciones. Amor, mil bendiciones. Gloria, gracias. Pastora Anita, Dios le traiga sanidad completa a su vida. Amén. Amén. Julia Reséndiz, un fuerte abrazo. Si alguien tiene una petición de oración especial que quiera que intercedamos como cuerpo de Cristo y que usemos estos atributos dados por Dios en nuestra vida para generar la unidad, oremos juntos. Si no, entonces, pues no me resta más que despedirme y decirles que mañana tenemos una cita más en una meditación de esta preciosa carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Mañana empezamos con lo que va a ser el final de esta carta. Mañana empezamos con el capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Estamos orando, pidiéndole dirección a Dios para saber, después de esta carta a los Gálatas, qué es lo que vamos a meditar. Ya meditamos durante el año de la pandemia, meditamos Proverbios, meditamos Filipenses, meditamos Romanos y ahora vamos a punto de terminar Gálatas. Así es de que en estas próximas semanas les haré saber, por ahí nos recomendaron seguir con Colosenses, vamos a ver, a evaluar qué es lo que el Señor nos dirige. Antonio dice, ora por mi recuperación de mi cirugía de mis hombros. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, nos unimos todos en oración, los que estamos aquí conectados y los que vayan a estar viendo de manera diferida este video, ya sea por YouTube o por Facebook. Y quiero pedirte que te unas a esta oración y levantemos a nuestro hermano Antonio López por una pronta recuperación de esa cirugía de hombros que le hicieron. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos unimos en el poder del acuerdo a favor de nuestro hermano Antonio López. Señor, lo ponemos en tus manos pidiéndote una pronta recuperación. Te agradecemos que hayas usado las manos de los médicos para traer esta cirugía que traen corrección y que declaramos trae bendición al cuerpo de nuestro hermano. Lo levantamos en oración y te pedimos que tú ministres sanidad, que sea una pronta recuperación y que en medio de este tiempo de recuperación tú puedas hablar a nuestro hermano Antonio, que puedas hablar a nuestro hermano Antonio de manera puntual y específica, Señor, porque hemos entendido y hemos aprendido que aún nuestras enfermedades vienen a convertirse en una bendición en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, habla de espíritu a espíritu a tu hijo, Señor, y bendigo su vida, Señor. Bendigo, Señor, a Mari y su esposa. Bendigo a sus hijos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mamita dice, saludos, Anita, que Dios te dé tu completa sanidad. Te amo, hija, saludos, te amo. Gracias, madre, te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mi madre, Señor. Te doy gracias por esta mujer guerrera que tú has levantado en medio de mi generación y que ha luchado de una manera férrea por sus hijos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos unimos en oración todos aquí y levantamos a Cecilia Peralta delante de ti, Dios, dándote gracias por su vida, Señor, pidiéndote, Dios, que tú sigas, que continúes, Padre Santo, obrando en su vida de una manera sobrenatural, Señor, trayendo sanidad completa, Señor, trayendo alivio y confort a su vida, Señor, recordándole que tú nunca la has dejado, recordándole que tú eres su sanador y su salvador, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, bendigo la vida de mi madre, Señor. Bendigo, Señor, a mis hermanos. Bendigo, Señor, a nuestras generaciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Qué bueno poder estar conectados a través de este medio y utilizar este medio para poder ser de bendición unos a otros. La palabra de Dios no está encerrada. La palabra de Dios no está sujeta a las circunstancias de una pandemia. La palabra de Dios no está sujeta a la exposición de un gobierno o de las fronteras. La palabra de Dios está completamente activa en nuestras vidas. Y hoy declaro que esa preciosa palabra de Dios es la que nos trae a la verdadera libertad, a la capacidad que Dios nos ha dado para hacer su voluntad y no la nuestra. Les bendigo, amados hermanos, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, que el Señor te bendiga y recuerda, el día de mañana nos encontramos en una meditación más a las 12 del día para empezar a ver el principio de lo que será el final de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church, desde aquí, desde Phoenix, Arizona, te mando un fuerte abrazo y mil bendiciones. Que Dios te bendiga.